Sean bienvenidos una vez más a su canal Más Allá de los Eones. En esta ocasión escucharán historias relacionadas sobre bosques encantados, territorios simbólicos donde en la geografía fantástica existen regiones míticas donde los árboles y la maleza constituyen escenarios de historias extraordinarias. En la antigüedad, surgió en Roma el mito del bosque encantado, habitado por el Genius Loci, conocido como el espíritu del lugar. Es así que el filósofo Plinio el Viejo y el emperador Julio César expresaban que los bosques de Germania estaban infestados de unicornios, ninfas, faunos, pájaros de plumas brillantes y otras extrañas criaturas que prescinden de toda lógica. En la mitología sumeria, el rey Gilgamesh y su compañero de aventuras Enkidu penetran en el bosque de los cedros, custodiado por el monstruo Humbaba, a quien enfrentan en su afán de ser los primeros en cortar árboles y conseguir la gloria. El mito nórdico de Micbjörn se refiere al peligroso bosque oscuro, impenetrable incluso para los dioses. Ya en la Edad Media, la narrativa en prosa o en verso, denominada romance, tendría como personajes al caballero andante, la doncella en apuros, el sabio encantador y el gigante opresor, a los que se añaden enanos, hechiceras, reyes y otros caballeros. Las aventuras ocurren en bosques, castillos, montañas, cuevas y campos de batalla, explica Juan José Prat Ferrer en el libro Historia del Cuento Tradicional. Con una misión por cumplir, los héroes se aventuran en el bosque afrontando el riesgo de perderse en laberínticos senderos e infinidad de cruces de caminos, así como múltiples peligros que surgen. Un ejemplo es Yvain, el Caballero del León de 1176, escrito por el francés Chrétien de Troyes, cuyo protagonista pertenece a la corte del rey Arturo. Perdido en el mítico bosque de Broceliande, observa el combate entre un dragón y un león, decidiendo luchar al lado de este último para vencer al monstruo Escupefuego. Como muestra de agradecimiento, el felino lo acompaña en el resto de sus aventuras. En la vasta obra de William Shakespeare, no podían faltar los bosques encantados. En la comedia Sueño de una noche de verano de 1595, el bosque es el escenario de los enredos amorosos de dos parejas, en los que intervienen los reyes de las hadas. Y en la tragedia de Macbeth de 1606, una profecía de las brujas se cumple. El bosque de Birnam cobra vida al camuflar con sus ramas al ejército que atacaría el castillo de Dunsinane. Sin embargo, el género literario donde el mito del bosque encantado y sus fanáticos habitantes ha tenido mayor presencia ha sido el cuento. A decir de los especialistas, el precursor fue quizá el poema épico anglosajón Beowulf, de autor desconocido y cuya fecha de escritura no se ha podido precisar, pero se calcula entre los siglos 8 y 12. El héroe que da título al poema es un guerrero godo que de joven libera el reino danés de los ataques de un terrible ogro y su madre, aniquilándolos. De viejo, una vez erigido rey de los godos, libera su propio reino de las embestidas de un dragón abatiéndolo. La leyenda de Beowulf presenta numerosos elementos de la mitología nórdica. El bosque, que poblado de criaturas mágicas como los ogros o los dragones, pero también los enanos, elfos o valquirias, es un símbolo muy importante de las tradiciones de los países del norte de Europa, plantean Christine Sertrin y Ángel Pozo en el artículo Terror, Transición, Refugio, los bosques en la literatura occidental. Estos autores destacan que el paradigma de los cuentos cuyas ramas están ambientadas en el bosque es Caperucita Roja, relato de tradición oral conocido desde el medievo en gran parte de Europa, pero que cobró difusión en todo el mundo. Primero en la versión suavizada de Charles Perrault de 1697 y luego en la versión infantil de los hermanos Grimm de 1812. La historia de la niña aldeana que se encuentra con un lobo es el ejemplo de cómo el bosque funciona como un lugar que da albergue a los monstruos y a toda clase de especies anormales o desviadas de la especie, pero eso resulta peligroso, expone la autora María José Puente en su estudio titulado El retorno de los bosques encantados, infancia y monstruosidad en ficciones del sur. Pero si bien en este y muchos otros relatos
el bosque es símbolo de peligro, hostilidad, salvajismo y aislamiento en contraposición a los seguros y civilizados centros de población. En cuentos como el de Caperucita Roja, este lugar ha sido también interpretado como el tiempo a lo largo del cual se van cosechando experiencias. En ese sentido, el viaje de Caperucita es un tránsito, una travesía que va de la condición de puber a la de la abuela, propone la autora Luisa Valenzuela en el texto Ventana de Hadas. A partir de ahí, otros relatos folclóricos, en su mayoría recopilados por Perrault y los hermanos Grimm, también presentan a menores enfrentando los peligros del misterioso bosque. Es así como en Rijitos de Ogro y Los Tres Osos, la niña invade una morada de estos animales. En Blancanieves y los Siete Enanos, la joven princesa encuentra refugio en casa de unos hombrecillos. En Hansel y Gretel, los pequeños son abandonados por sus padres en el bosque y descubren una casa de chocolate. En Pulgarcito, este y sus 6 hermanos corren con la misma suerte, pero su victimario resulta ser un ogro. En La Bella Durmiente, otra princesa víctima de una maldición yace en su castillo, quedando atrapado por la maleza del bosque. Basados en la tradición oral, autores tan prestigiados como el español Gustavo Adolfo Bécquer han recreado leyendas de bosques encantados. En Los Ojos Verdes de 1861, Bécquer narra su versión de la historia de un noble que de cacería por el bosque da con la fuente de los álamos, sobre la cual pesa una maldición. En sus aguas ve reflejado unos ojos que lo enamoran, pero en realidad no son los de una mujer, sino los de un demonio que lo seduce haciéndolo ahogarse en la fuente. Y El Gnomo de 1863 se cuenta la historia de 2 jóvenes mujeres que, motivadas por la ambición que les despierta el relato de la supuesta existencia de un tesoro en la cueva de los gnomos, se adentra en el bosque para ir a buscarlo. Una de ellas escucha el viento, que niega la veracidad de tales riquezas, y regresa sana y salva a casa. La otra oye al río, que le confirma la existencia del tesoro sin que vuelva a saberse más de ella. Por su parte, el francés Alphonse Daudet publicó en 1873 Woodstown, donde el bosque es el auténtico protagonista y cobra vida para destruir una ciudad que ha sido construida a costa de su deforestación. Cetrin y Pozo califican este cuento de fantástico ecológico, interesante porque el hombre representa al enemigo, el malo del relato, y aunque esté involucrado en una situación terrorífica para él, el lector se siente aliviado por el desenlace que celebra el triunfo de la naturaleza. Durante el siglo XX se publicaron innumerables libros de ficción en los que el bosque encantado es elemento primordial. En 1904, el británico Montague Rhodes James publicó el relato de fantasmas El Fresno, en el que este relato resulta la clave de una serie de extraños acontecimientos ocurridos en una mansión cercana a él. Su compatriota Algernon Blackwood es autor de historias donde el bosque adquiere dimensiones sobrenaturales. Los Sauces de 1908 y El Wendigo de 1910, o quizá también El hombre al que amaban los árboles de 1912. El estadounidense Clark Ashton Smith publicó en 1948 Genius Loci, un cuento de terror donde el bosque ejerce el vampirismo. Sus compatriotas Howard Phillips Lovecraft y Duane W. Rimmel son autores de Árbol de la Colina de 1934, a cuya sombra el protagonista duerme teniendo pesadillas que al despertar parecen convertirse en una aterradora realidad. Mención aparte merece el también británico John Ronald Reuel Tolkien, quien en sus populares novelas El Hobbit de 1937 y El Señor de los Anillos de 1954 a 1955 creó su propio bosque encantado, el Bosque de los Trolls, inspirado en la leyenda de Beowulf. A decir de Christine Cetrin y Ángel Pozo, Tolkien, en su calidad de profesor de lengua y literatura inglesa en la Universidad de Oxford, trabajó toda su vida sobre el poema medieval, y no es de extrañar que su obra haya estado marcada por Beowulf y sus criaturas fantásticas. La información para este video fue extraída del libro Mitos y Leyendas.
de la revista Muy Interesante, un recopilado en su tercer volumen.